Más de este tipo yo. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Es porque eres actriz. Yo siempre cuento lo mismo. Es una buena No respuesta. sé, no sé el por qué. Yo me acuerdo de cuando lo decidí. Bueno, yo soy la pequeña de muchas hermanas. Siempre he tenido como la necesidad de pequeña de llamar la atención, de disfrazarme, de ponerme en la piel de muchos personajes y de comunicarme, sobre todo, ¿no? Tenía claro que quería hacer un trabajo que fuese comunicarme, incluso dudé de ser periodista, pero bueno, al final decidí ponerme en la piel de otras personas, que es una manera de comunicar muchas cosas, ¿no? Y cuando estáis en el escenario a punto de entrar, por ejemplo, cuando hacéis teatro, en esos momentos, por ejemplo, el día del estreno, la primera vez que se ve la obra al público, ¿qué siente uno? Yo siempre lo pienso. El día del estreno, aunque haga 25 años que haces teatro, como es mi caso, te arrepientes siempre de haber escogido este trabajo y dices, ¿por qué no me dediqué a otra cosa? Y te sientes muy frágil y muy vulnerable y todo, pero bueno, luego le das la vuelta y entiendes por qué has escogido hacer este trabajo, ¿no? ¿Cómo es la madre de Frances, Jean-François? Porque es una señora que se ha quedado viuda. Sí, es que una parece señora como muy protectora, pero a la vez no. Exactamente, es esto. Yo creo que está muy volcada en teoría a su hijo, muy protectora, quizás demasiado, pero en cambio no se da cuenta de la mitad de las cosas que le pasan. Tampoco él le pone fácil, pero bueno, yo creo que especialmente a ella, que muchas madres, padres nos puede pasar, no queremos nunca que nuestros hijos sufran y nos preocupamos mucho por ellos, pero muchas veces nos faltan no sé, herramientas, ¿no? para poderles ayudar, y es lo que le pasa a esta madre, ¿no? Que sabe que le pasa algo, pero a la que se encuentra el problema llama rápidamente al psicólogo para que le ayude, ¿no? Pero bueno, está bien, al menos hace algo, ¿no? Sí, al menos hace algo. No, Sí. pero también es complicado porque está todo el día trabajando, solo se ven en la cena. Sí, es una madre que está, yo creo, en su mundo, ¿no? Y ya te digo, aparentemente se ve muy volcada a su hijo, pero en el fondo hay algo ahí de comunicación que falla, ¿no? Porque yo lo que más veo en la película que al personaje de Max está solo, se siente solo. Está muy solo, esto es lo que... Bueno, a mí la película me ha dejado un Porque nudo. te he escuchado antes que decías que es la primera vez que la has visto, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué tal? La he visto, a mí me ha emocionado mucho, me ha emocionado. Cuando haces una película, además un papel así pequeño como hago yo, estás pocos días de rodaje y evidentemente te has leído el guión, pero no eres consciente de la magnitud. Y hoy he sido consciente de la magnitud de la tragedia. Qué buen libro, por cierto. Sí. Qué risas. Sí, sí, sí. Y qué profundo también. Porque el momento francés, sin desvelar nada de la película, o sea, parece una comedia de Jacques Tati casi. Sí, sí, totalmente. Es una mezcla, ¿no? Porque aquí hay comedia de Jacques Tati. A mí me ha recordado mucho a Los chicos del coro, a Revoilà les enfants, sin tener nada que ver, porque estamos hablando de niños de un orfanato y todo. Y en esta película, afortunadamente, no. Pero bueno, los problemas, en el fondo, de esta edad son los mismos, ¿no? Hace 50 años que ahora y que los que tendrán. Es una película que habla de la esencia de la adolescencia y en cambio no hay móviles, no se mandan WhatsApp. Él escribe cartas. Sí. Sí, sí. Él escribe cartas, es como algo como muy primigenio. Sí, sí. Como sí, volver a algo como el origen. Totalmente. Entonces podría ser como muy atemporal, ¿no? Sí. Porque no es una película de época, pero tampoco habla de la realidad de ahora, aunque habla mucho de la realidad. Entiéndeme. También la ciudad se ve fragmentada. Sí. El pueblo puede ser cualquier pueblo. Totalmente. El coche es un coche como antiguo. Sí. Es como si, no sé, es como le da la vuelta a esas cosas. Sí, Él totalmente. llama desde una cabina. Exacto. Sí, sin embargo vamos vestidos como ahora, o sea, la madre, pues, que no es una película de época, que dices, no, es que es de los años 70, 60, no. Pero es muy, bueno, atemporal, ¿no? Además, qué bonito sería ir a conocer a Albert Camus en el Café de la Florida. Aunque sepas... Qué bonita que es aquella escena, Sí. ¿no? Que cuando le dicen, no, es que se ha muerto, ¿no?
¿cómo? O cuando él se da cuenta. Es No, pero muy- sí, son momentos de... especial, es como decir, voy a hacer... Es también como la historia del perdedor, ¿no? Sí. Voy a hacer esto, sé que no va a ir bien, pero lo Sí, tengo que hacer, sí, 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 ¿no? Es un poco así. sí. ¿Y tú te has sentido bien en que sea un papel pequeñito? Sí, sí, sí. Yo normalmente soy muy crítica cuando hago cine, que hago muy poco, pero claro, te ves en la pantalla grande y dices... Y me he quedado muy contenta porque es esto, porque es un personaje curioso en este sentido, ¿no? Me he reído de mí misma un momento y me gusta cómo está tratado, ¿no? Sí, estoy contenta, estoy muy contenta. Y ahora, Ágata, para terminar, me gustaría que me dijeras qué película cambió tu mirada como espectadora o una de ellas. No sé, hay películas de estas. Mira, ahora que has nombrado antes a Jacques Tati, yo en mi casa siempre hemos visto, con mis padres nos ponían muchas películas de estas, ¿no? De Jacques Tati, teníamos toda la colección. Todavía ahora mi padre las ve y entonces son películas con las que has crecido, ¿no? Un poco, y yo creo que son las que te han ido. No hay una definitiva, pero estas de los chicos del... Bueno, son películas que has visto a lo largo de tu vida y son las películas que te tocan, ¿no? Y ahora concretamente, ya te digo, no me viene ninguna en la cabeza, pero son unas cuantas. Pues Ágata, muchas gracias. Vale, pues a y ti. nada, hasta la próxima peli. Muy bien.